Blue Radio informa. 1:43 p.m. Sin duda, usted ha sido alguna de las personas que le ha tocado hacer fila en diferentes farmacias para que le digan que no está el medicamento que su médico autorizó. Y también le ha tocado rogar para que les asignen citas con especialistas o exámenes. O también conoce alguna persona que vive esta situación. Pues la preocupación es que para este 2026, dicen los expertos, estos problemas se van a mantener o incluso agravar. Nicole Buitrago. Buenas tardes. Primero empecemos con el dato que reveló el observatorio Así Vamos en Salud. Dice que el sistema de salud acumuló solo en 2025 pérdidas superiores a los 7.3 billones de pesos durante el año pasado y tiene un patrimonio negativo ya acumulado desde hace varios años de 15.8 billones de pesos. Augusto Galán es exministro de Salud y director del observatorio. Tenemos una media de que por cada 100 pesos que recibe el sistema de salud se está gastando 108 pesos, producto de que las necesidades de la población en materia de servicios de salud son superiores al presupuesto y a los recursos que están destinados para el sistema. Esto no es aislado a lo que están viviendo hoy las clínicas y los hospitales. Cuando miramos el panorama a nivel nacional, las asociaciones que hoy representan a estos prestadores del servicio de salud, pues reportan enormes problemas porque no reciben los pagos a tiempo por parte de las aseguradoras. A la fecha, la red de hospitales públicos reporta que le adeudan cerca de 14 billones de pesos, mientras la red de clínicas privadas de la Unión de IPS de Colombia reporta una deuda acumulada de 18 billones de pesos. Pues al cierre de estas instituciones, precisamente por la falta de pago y la capacidad para continuar operando, pues toda esa población fue trasladada a los hospitales públicos, casi que duplicando la facturación. La atención financiera necesita inyección de recursos, es lo que dicen los gremios, pero además acuerdos de pago que realmente se cumplan e información de los estados financieros actualizados, especialmente de la nueva EPS, la entidad de salud más grande del país. Nicole, y justamente la nueva EPS son esas deudas que no se les han pagado, en este caso, al Hospital San Rafael de Itagüí, en Antioquia. Su gerente fue el que se hizo viral, el que se hizo conocido por llorar al contar que no pudo pagarle a sus trabajadores para esta Navidad y Año Nuevo, pero no es el único hospital con problemas financieros allí en Antioquia. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, Valentina, y el drama no es solo para los pacientes que tienen que madrugar a pesar de la inclemencia del clima para conseguir un medicamento. Los hospitales, como usted advierte, públicos y privados, pues están en saldos rojos. A la falta de agujas, medicamentos, insumos, se suma el no pago al personal de la salud, como ocurre en este hospital en el sur del Valle Aburrá, que llevan casi 5 meses sin pagarles, como lo relató el gerente Luis Fernando Arroyave, aquí en Mañanas Blue. Y mi gente se está muriendo físicamente de hambre. Cogen una coca y la comparten entre 2, 3 de ellos para poder comer. Mucha gente se quedan a amanecer en el hospital que tienen cita, que tienen turno al otro día porque no tienen los pasajes. Se tienen que ir caminando grandes distancias porque no han tenido pasajes. Me llaman, doctor, no tengo pasaje para ir al turno. Y algunos de estos 460 funcionarios, incluso Valentina, viven casos dramáticos. Y los bancos no nos prestan porque el área de la salud es muy riesgosa, precisamente por el flujo de pagos. Entonces tienen que acudir a veces a los pagadiarios para poder comprar un bocado de comida, para poder llevar comida. Entonces es muy difícil porque esa gente es muy difícil. Sí, entonces, ¿qué hace mi pobre gente si los bancos nos cierran las puertas? Que a pesar de todas las dificultades, siguen atendiendo a la gente. A los hospitales en Antioquia le deudan 8 billones de pesos y lo que llama la atención, además, Valentina, es que según la gobernación, la cartera más grande están en las EPS intervenidas por el gobierno, que adeudan 4,5 billones, afectando a cerca de 3 millones de antioqueños de la nueva EPS Sabia Salud y Cosalud. Héctor, y es que han sido las IPS, las clínicas y hospitales las que siempre han levantado la mano pidiéndole ayuda al gobierno nacional y asegurando que ya no tienen recursos para seguir operando porque además de que no les pagan, les continúan enviando todo este tipo de afiliados. Justamente, Jessica, están advirtiendo que si no se hace al menos un acuerdo de pagos, no podrían seguir funcionando este 2026. Así es, Valentina, la situación financiera, especialmente de la nueva EPS, continúa generando preocupación entre clínicas y hospitales del país. La entidad, que cuenta con más de 11 millones de afiliados, mantiene deudas con prestadores de servicios de salud, lo que ha derivado en cierres parciales de servicios, dificultades en la entrega de medicamentos y aplazamiento de procedimientos médicos y además en el pago de sus
sus trabajadores. Todo esto según lo reportan las IPS. En entrevista con Blue Radio, Jorge Toro, director de la Unión de las IPS, señaló que el sistema de salud requiere una definición clara por parte del Gobierno Nacional y de la Superintendencia Nacional de Salud sobre el futuro de la nueva EPS. Indicó que los prestadores continúan atendiendo a los afiliados sin tener certeza de que los servicios serán reconocidos y pagados oportunamente. Escuchemos. Porque no podemos estar todos los prestadores de servicios de salud atendiendo miles de usuarios a la nueva EPS con una incertidumbre total si va a contar esta EPS con los recursos necesarios para podernos reconocer y pagar la prestación de los servicios. Finalmente, el director de la Unión de las IPS reiteró el llamado al Gobierno Nacional para que en corto plazo defina si nueva EPS cuenta con los recursos necesarios para continuar operando y garantice condiciones de pago claras y periódicas a los prestadores, esto con el fin de evitar mayores afectaciones. Jessica, y a propósito del problema con los medicamentos, Drogas La Rebaja, una de las cadenas más importantes de ese sector, pues sigue en esa crisis. Los sindicatos aseguran que pese a 2 años de intervención, las deudas están creciendo y hay más de 5.000 empleos en riesgo. Sí, Valentina, la situación administrativa y financiera de Drogas La Rebaja volvió a ubicarse en el centro del debate, pues en entrevista con Blue Radio, Davis Carbonell, presidente del sindicato de Conservar, la cooperativa que administra la cadena farmacéutica, señaló que la intervención que está próxima a cumplirse 2 años y que durante este periodo la empresa ha registrado pérdidas de manera consecutiva, pues según el sindicato, en el 2024 las pérdidas ascendieron a 64.000 millones de pesos, en el 2025 superaron los 40.000 millones y para este año en curso se proyecta un resultado negativo similar. 24, la fecha en la que fue intervenida, dio 64.000 millones en pérdida. Entonces, pues van 2 años consecutivos y este año se proyecta otra vez ese tema de la pérdida. De acuerdo con este sindicato, más de 5.600 trabajadores asociados enfrentan riesgos sobre sus aportes cooperativos debido a que las pérdidas acumuladas impiden la devolución total de estos recursos a quienes se retiran o son desvinculados al aplicarse el factor de pérdida establecido en la normativa de la economía solidaria. Estás escuchando Blue Radio. Los gobernadores del país se declararon en rebelión por el decreto de impuesto al licor y al tabaco incluidos en la emergencia económica del presidente Gustavo Petro. Sobre esto habló el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en Mañanas Blue. Tuvimos una asamblea en donde planteamos la preocupación que existe por el aumento, a nuestro parecer desmedido, de los impuestos a las bebidas que hoy son nuestra fuente de ingreso, y ahí hay que plantear un debate de fondo. Y es, ¿será que los departamentos deben seguirse financiando con este tipo de impuestos? Es decir, hoy los departamentos, ¿con qué se financian? Con el impuesto a los licores, a la cerveza, a los cigarrillos, a los juegos de juegos de azar como la lotería. Es decir, yo creo que es hora de dar una discusión de fondo sobre una reforma que permita fortalecer los impuestos territoriales y que no sigamos nosotros dependiendo de que se venda más aguardiente o más cerveza. Pero alrededor de eso, antes de esa discusión de fondo que creo que Colombia ya está preparada para darla, es Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. 1 año de la crisis humanitaria en el Catatumbo, 1 año en el que pese a todos los planes anunciados por el gobierno, la gente se sigue desplazando o quedándose encerrada en sus casas por cuenta de este control que sigue creciendo entre las disputas del ELN y una de las frentes de las disidencias. Richard Quiñones. Se cumple este año y la situación todavía sigue siendo compleja para algunos sectores. Nos acompaña a esta hora Luis Fernando Niño, el alto consejero de paz del Departamento de Norte de Santander. Bienvenido a Blue Radio y cuéntenos ¿a qué panorama nos estamos enfrentando tras este año? Pues tenemos unas expectativas, la posibilidad de que se avance en algún tipo de negociación que facilite el orden humanitario en el Catatumbo, o de lo contrario, el escalamiento del conflicto armado, ya que el ELN y las FARC continúan en confrontación. El tema de Venezuela y Estados Unidos, pues por supuesto coloca unas condiciones distintas en el territorio, y por supuesto esta confrontación sigue llevando a mayor número de personas desplazadas, al temor de iniciar clases la próxima semana con nuestros niños, niñas y adolescentes, ya sea por minas, por reclutamiento o por confrontación entre los grupos. Y lo que queremos es que ya después de 1 año creemos que es justo y necesario que se detenga esta guerra aquí en el Catatumbo. Cifras, desplazamientos, temas internos que se manejan allá, y nos decía también fuera de micrófonos, hay caseríos que están abandonados. Sí,
96.000 personas desplazadas en el año, de las cuales del 22 de diciembre a hoy, 2.200 personas, más de 300 menores de edad, entre que fueron 90.000 y 100.000 personas desplazadas que no han logrado tener un año de tranquilidad ni en sus casas ni en el colegio, precisamente porque los grupos armados siguen teniendo el control. Salima, buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Y es que la confrontación no solo se ha medido en cifra de víctimas, sino en el desarraigo forzado de familias que tuvieron que dejar atrás sus casas, sus trabajos y su vida en el campo para buscar refugio en ciudades como Ocaña, Cúcuta y Tibú. Así lo afirmó una integrante de la Asociación de Madres del Catatumbo. Y tener que salir del territorio donde tiene uno su casa, su trabajo, su vida, en nuestros amigos, lo poquito que tenemos, para tener que dejarlo botado y venirnos a la ciudad a pasar las necesidades que estamos pasando, es una afectación demasiado grande. El informe de la Defensoría sobre la crisis subraya que aproximadamente un 27% de la población total del Catatumbo tuvo que desplazarse en el marco de los enfrentamientos. En medio de ese escenario, la Iglesia insiste en la necesidad del diálogo. Monseñor Israel Bravo, obispo de la diócesis de Tibú. Pedimos que los actores armados, en especial el ELN, participen en las negociaciones. Desde la experiencia en el territorio reconocemos que el cese al fuego, a pesar de la crisis cocalera, fue un periodo en el que vivimos una relativa calma. Valentina, y el informe también señala que para las comunidades la respuesta del Estado no ha sido suficiente, por lo que piden el diálogo también. Y a propósito de esa respuesta del Estado, Felipe, ¿qué ha logrado la Fuerza Pública durante este año con su intervención? 12 meses que ha contado con el despliegue de más de 11.200 soldados y apoyo aéreo especializado, y entre los principales resultados se reporta la evacuación de más de 3.600 personas, incluidos 57 firmantes de acuerdos de paz, así como la recuperación de 42 menores de edad y la desmovilización de 161 integrantes de estructuras armadas ilegales. También fueron capturadas 167 personas señaladas de participar en acciones que afectaron a la población civil, y en el componente operacional, informa el general Hugo López, comandante general de las fuerzas militares, las autoridades han incautado 178 armas cortas, 161 armas largas y han destruido y neutralizado 2.514 artefactos explosivos. Escuchemos. Este esfuerzo ha permitido evitar atentados terroristas, la captura de más de 160 integrantes de estructuras criminales, la recuperación de 42 menores de edad y la desmovilización de 161 A esto se le suma la afectación al narcotráfico con la incautación de más de 39 toneladas de cocaína.